Muy buenas, hoy os traigo una mini herramienta o gadget de la empresa Swiss Plus Tech. En este caso se trata de Utilikey. La empresa Swiss Plus Tech es una empresa estadounidense que fabrica sus artículos en China. No tengo nada en contra de ello, siempre y cuando la calidad vaya acorde al precio. Esta empresa lleva en el mercado desde el año 1996 y se especializó inicialmente en multiherramientas para llavero muy compactas, en unos formatos siempre curiosos y con diseños interesantes. La Utilikey es una de sus primeras creaciones. Lleva muchísimo tiempo en el catálogo de la empresa, se sigue vendiendo y la verdad es que es un artículo interesante por el formato que tiene. Ya veis que parece una llave extraña, pero que permite colocarla y quitarla de la anilla sin utilizar la propia anilla de llavero, como nos puede pasar con una llave normal, porque tiene dos piezas unidas por un remache que se articulan y que tiene una retención que está generada por esta especie de muelle que veis aquí, que hace una retención con una especie de saliente en ese borde de ahí. De tal manera que cuando yo cojo por un lado esto y lo separo, y hay que hacer fuerza para ello, pues puedo separar físicamente esas dos piezas y sacarlo de la anilla sin mayor problema. Y para ponerlo simplemente tenía que hacer la operación contraria, que es ponerlo aquí y apretar las dos piezas hasta que se bloquean. Como veis, una vez abierto nos encontramos con que posee un filo cortante y es algo de lo que os quiero advertir. Es una pieza ligera, pesa 14 gramos, muy ligera y se puede llevar tranquilamente con cualquier conjunto de llaves porque se coloca como si fuese una más. Está realizada totalmente en acero inoxidable y la verdad es que es muy cómoda porque ya os digo, pesa 14 gramos y es un peso prácticamente despreciable, pero posee un filo y eso implica que en determinados ámbitos pues no sea adecuado llevar este tipo de herramientas. Yo sí os puedo decir que hace ya bastantes años viajaba con una de estas por todos los aeropuertos del mundo y nunca he tenido un problema. Siempre ha pasado como si fuese una llave más, pero sí que reconozco que la última vez que tuve que coger un avión, que no llevaba esto en el surtido de llaveros, sí que encontré en el mismo escáner un pequeño cartelito informativo para los agentes de seguridad en el que esta llave ya figuraba como una de las fotografías de objetos que no se debían llevar y que estuviesen atentos a este tipo de formato. Seguramente si te la pones en el llavero y echas las llaves en la bandeja siga pasando desapercibida porque es muy complicado detectar algo así, pero no estoy invitando a nadie a que la lleve, simplemente informaros de que al tener un filo entre sus usos, pues bueno, si tenéis que llevar una herramienta en vuelo, buscad, que hay muchas opciones, una multiherramienta que no posea filo y así os ahorráis problemas o el disgusto simplemente de que os la quiten en el control y os quedéis sin ella. Voy a seguir hablando de la herramienta. En posición cerrada nos encontramos con que este destornillador plano está compuesto de dos piezas. Es un destornillador plano grande que nos permite trabajar en algún tornillo y es la composición de dos destornilladores. Uno pequeño, que es para gafas, y otro mediano. Voy a abrir la multiherramienta para que la veamos. A ver, que tengo las manos un poco aceitosas. Así. Tiene una posición a 90 grados, que es esa de ahí, en la que ese mismo resalte que nos permite mantenerla en posición cerrada, pues bueno, tiene una posición intermedia que la deja a 90 grados. ¿Esa posición a 90 grados para qué es? Bueno, pues es para que nosotros podamos utilizar el destornillador tipo Phillips de PH1 que tiene, ¿lo veis? Y podamos trabajar con él de esta manera, sin olvidar que aquí tenemos un filo, porque este filo va a estar presente independientemente de cómo cojamos la herramienta. Entonces, sabiéndolo, podemos coger de esta zona con dos dedos y hacer, incluso ayudándonos con algún dedo en la hoja, torque para apretar o aflojar un tornillo. Nos encontramos con el destornillador de gafas, que ahora sí es accesible, y nos encontramos con el destornillador mediano, que así también es accesible. Y nos encontramos con un abrebotellas. Este abrebotellas, para manipular la chapa, pues diríamos que tenemos que encajarlo debajo de la chapa y tirar del destornillador de estrella hacia arriba. No es lo más cómodo del mundo, pero funciona. Y tiene otra posición abierta completamente, que es esta, en la que podemos hacer uso del filo. Yo recomiendo, para hacer uso del filo, poner el dedo índice en lo que sería el abrebotellas, que no es lo más cómodo del mundo, pero encaja, y de esa manera pues podemos utilizar esta hoja de corte para abrir embalajes, pelar una fruta, porque tiene un vaciado tipo chisel green con un dentado inicial que sí que permite acometer materiales un poco más duros, cerrándolos un poco, pero como veis también tiene retención por ese muelle que tiene esa posición aquí para que pueda encajar, pero solo tiene retención por ese muelle y el mango no es muy cómodo ni muy seguro, entonces hay que saber lo que se tiene entre manos y para cortar pequeños embalajes y pequeñas tareas de corte puede cumplir. Pero no le exijáis grandes trabajos porque no es una hoja que esté diseñada para ello. Simplemente es un gadget para tener una serie de usos integrados con la forma de una llave y no da más de sí.
Para plegarlo, lo único que tenemos que hacer es irlo pasando hasta el punto de 90 grados y cuando está aquí, pues vamos a cerrarlo un poco más para poder colocarlo otra vez en nuestro llavero. Ya veis que tiene una especie de canal fresado dentro del cuerpo del destornillador, de tal manera que el filo, cuando está plegado, queda protegido. Es un artículo que no es caro, tiene un precio muy económico. Creo recordar que anda sobre los 10 euros, una cosa así. Añade una serie de utilidades a nuestro llavero sin añadir prácticamente peso y sin añadir nada extraño. Es decir, queda como una llave más en una anilla para llavero y pesa 14 gramos, que es algo sinceramente despreciable. Pero tiene el inconveniente de que posee un filo, que por un lado a alguien le parece una ventaja, pero por otro lado es una desventaja porque tienes que tener cuidado cuando usas el resto de las herramientas, que es algo que no tiene por qué ser especialmente cómodo, porque no lo es. Os lo digo desde ya. Es una herramienta que es un gadget curioso, que te puede solventar algún apurillo de apretar algún tornillo o cambiar la típica tapa de los juguetes del niño que necesita un destornillador tipo Phillips del número 1 y en ese momento no tienes nada encima más que esto y te permite solventar el problema rápidamente y sin más pegas, pero siempre sabiendo que tiene una hoja de corte. Hay otro tipo de multiherramientas con formatos similares que no incorporan una hoja de corte y que yo creo que son más acertadas que esta. No obstante, si esta herramienta sigue en el catálogo de Swiss Plus Tech es porque es un artículo muy vendido. La Utility es un artículo muy popular en el mundillo LDC. Es algo muy ligero que nos permite tener un backup en una hoja de corte o un destornillador de estrella más pequeño que no suele estar presente en todas las multiherramientas y que nos permite hacer labores de mayor precisión, y luego nos añade prácticamente 3 destornilladores planos, la unión de estos dos y estos 2 destornilladores separados y ese abre botellas que os digo desde ya que no es lo más cómodo del mundo, pero que ahí está. Es una multiherramienta curiosa. No os voy a decir que no funcione porque yo la he tenido durante mucho tiempo y tengo varias, de hecho, y es algo que siempre me ha acompañado habitualmente en mis viajes hasta que cambié el formato de llavero que suelo llevar. Cuando ya no llevé una anilla de llavero físicamente, sino otro tipo de llavero, pues bueno, prescindí de ella, pero me ha acompañado durante mucho tiempo y es una herramienta que la verdad es que da mucho para lo que cuesta. Es algo de lo que te olvidas directamente. Hay veces que me pasaba que decía, oh, ostras, necesito cortar esto. Igual no tenía nada encima y me costaba acordarme de que poseía esto en el llavero. Es algo que literalmente te olvidas que lo llevas. Y eso es literal. Habrá ocasiones en las que os hará falta y ni siquiera os acordéis de que la tenéis encima. Pero me parece práctica, interesante. El diseño es muy curioso. No son los únicos que tienen diseños con forma de llave. Ya os enseñaré alguna otra multiherramienta que tiene este tipo de diseño, pero que ya no incorpora filo y que la hace un poco más polivalente o más viajera, diríamos, que esta. Esta ya os he dicho que yo he viajado mucho con ella, pero actualmente ya he visto algún cartel que avisa sobre este artículo en concreto para que no se metan vuelos comerciales. No obstante, es algo que si lo pones en el llavero y tienes que entrar a algún sitio que tienes que pasar un escáner y lo dejas en la bandeja, es casi seguro que va a pasar sin ningún problema porque tiene un aspecto que o conoces el artículo en sí o pasa como una llave más. Sin más, espero que os haya gustado y os resultado de interés. La Utility de la empresa Swiss Plus Tech, muy interesante, es un artículo barato, es un artículo que no pesa y no ocupa, y es un artículo que se integra muy bien en nuestro uso cotidiano, diríamos. Espero que os haya gustado y un saludo.